¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos aquí a la sala de maestros del ITAM. La verdad es que estamos muy contentos de que la asistencia se haya desbordado para esta conferencia que es muy, muy importante. Muy bien. Bueno, pues la tarde de hoy, la verdad es que nos da mucho gusto poder establecer una edición más de estas conferencias que hacemos con Fundación Simba. Nos acompaña el día de hoy, como los últimos años, Elisa Puente, y como probablemente sepan, pues este mes de octubre se le llama o se le conoce como Octubre Rosa, y pueden ver que hay una campaña y una visibilidad importante en distintos espacios. Y uno se preguntará, bueno, pues a qué se debe esto del Octubre Rosa, y básicamente tiene que ver con la fecha de ayer, domingo, que es el Día Internacional para el cuidado, la prevención, la erradicación del cáncer de mama. Entonces, pues hicimos esta conferencia como normalmente lo hemos hecho los años anteriores, pues lo más cercano a esta fecha conmemorativa que es de una enorme importancia. Y el día de hoy nos acompaña, como les había dicho, Elisa Puente Reyes, que es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con posgrado en Derecho Civil por la misma Universidad Panamericana. Es abogada postulante y consultora legal en materia civil, familiar, concursal y mercantil por más de 25 años, y ha escrito distintas publicaciones de relatos cortos y novela. Ha contribuido desde los inicios de Fundación CIMA con asesoría legal pro bono, y forma parte de su patronato desde 2008, lo que le ha permitido conocer el reto que el cáncer de mama representa en nuestro país, así como las necesidades que tiene la Fundación y sus beneficiarias. Desde 2017 es directora de Fundación CIMA y cofundadora de Comesama. En su desempeño como directora ha hecho valer la voz de mujeres mexicanas ante tomadores de decisiones y la comunidad científica, buscando que los modelos de atención se centren en las necesidades de las pacientes con cáncer de mama. Ha colaborado, entre otras, en la creación de un modelo educacional CIMA que trabaja con médicos de primer nivel de atención y personal de salud de primer contacto, mejorando la detección oportuna y los procesos de referencia y contrarreferencia en cáncer de mama. Dirigiendo también el equipo de consejería y acompañamiento emocional para la revisión de la norma oficial mexicana NOM 041. Y ha desarrollado también colaboraciones interinstitucionales que involucran a todos los sectores de la agenda del cáncer de mama en nuestro país. Ha estado también en la revisión y actualización de la plataforma digital Tanto por Hacer, con la que la Fundación CIMA beneficia a pacientes con cáncer de mama metastático en México y en América Latina. Bueno, además de Elisa Puente, nos acompaña Claudia Bres, ya les va a contar específicamente cuál es su testimonio en tanto paciente con cáncer. Y desde luego, todo esto es gracias a nuestra subdirectora de Bienestar Integral, François Brailovsky, que se ha encargado de organizar esta conferencia. Así que sin más, le doy la bienvenida a Elisa Puente para que podamos empezar con esta conversación. Muchas gracias. ¿Escuchan? Sí. Gracias. Gracias por estar todos aquí. Gracias por el espacio. Un año más. Ya tenemos varios años haciendo esto y la verdad me emociona muchísimo poder hablar con todos ustedes porque dirán el cáncer de mama, el cáncer de las señoras grandes, de la tía, de la abuela y no necesariamente, me estoy olvidando del control, no necesariamente, y ahorita van a ver cómo la información que vamos a revisar es bien útil para todos y es bien útil para ustedes y es bien útil para que ustedes también ayuden a monitorear a las personas, hombres y mujeres que tienen cerca. Entonces, vamos a ver. Les presento un poco de Fundación CIMA para que sepan quiénes somos, qué hacemos y también cómo pueden beneficiarse. Nace hace 23 años porque Alejandra de CIMA es detectada a los 30 años con cáncer de mama. Pero ella estando en una situación de privilegio, tenía doctores muy capacitados, muy reconocidos a la mano. Como tenía 30 años, le dijeron, no, esa bolita que tú tienes ahí no es cáncer, no puede ser cáncer.
tardó 8 meses en llegar al diagnóstico porque ella insistió en que esa bolita que estaba en su cuerpo no era una bolita que debía de quedarse ahí, hasta que llegó al diagnóstico. Esos 8 meses a Alejandra no le costaron la vida ni le costaron su calidad de vida, porque pudo tener una remisión del cáncer, pero a muchas personas 8 meses les cuesta la vida. 8 meses les cuesta la calidad de vida, y cuando hablo de esto, hablo que entonces el cáncer, a pesar de ser una enfermedad que es curable, ya se vuelve una enfermedad metastásica, avanzada, que ya no se cura. Es una enfermedad con la que van a tener que aprender a vivir y que tiene costos altos, no solo económicamente hablando, sino costos altos en términos emocionales, obviamente, y en términos de calidad de vida, como les contaba. Nace con la idea de informar mejor, porque ella buscó información y no le encontró algo que le ayudara a tomar decisiones. Así nace Fundación CIMA, y después de 23 años tenemos muchísimos programas. La lámina que me brinqué tiene que ver con los logros, que la pueden ver si tienen curiosidad en www.cimafundacion.org. Pero todos estos programas son los que manejamos el día de hoy. Les voy a referir a algunos que me parece importante que conozcan, pero siempre pueden, como les digo, indagar más en la página. Información, educación, redes sociales, un poco lo que les estoy diciendo, un poco lo que estamos haciendo esta tarde. Tenemos plataformas, tenemos redes sociales en donde informamos acerca de la enfermedad, sobre todo cómo detectar a tiempo, porque ahí está la clave, y cómo buscar tratar adecuadamente, porque en el 75-85% de los casos el cáncer es curable si se detecta a tiempo y se trata de la manera adecuada. CIMA Educa es un programa que vamos a impulsar muchísimo en 2026 para llegar a los chavos de secundaria y prepa. A las universidades ya tenemos años yendo, pero sigue habiendo una prejuicio de que es el cáncer de las señoras grandes. Cada vez más hay diagnósticos de mujeres de 20 y 30, y hay diferentes tipos de cáncer de mama. El cáncer de mama más agresivo se concentra en las edades de 20 y 30, que es el triple negativo. Entonces necesitamos estar pendientes de eso, y los hombres necesitan estar pendientes porque creen que no les va a dar cáncer de mama. Es el porcentaje muchísimo más pequeño, del 1 al 2% de todos los casos diagnosticados. Sin embargo, como suponen que es cualquier cosa menos cáncer de mama, llegan tarde y la tasa de mortalidad es muy alta. Ahorita les estoy dando las malas noticias, en unas láminas más les doy las buenas. Y hay que llegar con los chavos. ¿Para qué? Creemos en Fundación CIMA que si introyectamos el hábito de autoexplorarnos y del autocuidado desde más chicos, hablando del cáncer de mama sí y de otros tipos de enfermedades, así como nos enseñan bien chiquitos a lavarnos el diente, lo mismo podemos hacer con estos ejemplos y con estas prácticas de autocuidado para que se vuelvan parte de nuestras rutinas y lleguemos a tiempo. ¿Por qué la insistencia ahí? El 70% de los casos de cáncer de mama detectados en México son cáncer en etapa avanzada. El 70% de los casos. Tenemos 21 mujeres que mueren al día por una enfermedad que es curable si se detecta a tiempo y se trata de manera adecuada. 21 familias se quedan sin una mujer al día en este país. Sí hay mucho que hacer y lo tenemos que hacer mejor. Por eso creemos que llegar a los chavos de manera más temprana puede hacer una diferencia. Servicio a pacientes. Todos los días damos grupos de apoyo emocional a pacientes, a familiares, a cuidadores, porque creemos que una persona con cáncer de mama no es una persona enfrentando la enfermedad, es todo un grupo de personas afectadas por esta enfermedad que necesitan una contención y necesitan ocuparse de su salud mental para que puedan tener la fuerza y la visión de generar un nuevo proyecto de vida después del diagnóstico. En servicio a pacientes también damos prótesis de mama externa, damos mangas de linfedema, damos pelucas oncológicas, y todos estos son insumos postoperatorios, porque hay otras fundaciones hermanas que se ocupan más del tema de la atención médica. Seguramente han oído hablar de FUCAM. Es una de las fundaciones hermanas de Fundación CIMA, trabajamos muy de la mano, pero ellos son más como un hospital. Hay mucho gasto de bolsillo en México porque el sistema de salud todos sabemos cómo funciona. Entonces, las personas que se enfrentan a un diagnóstico y que su servicio de salud
no les está dando toda la atención o no tienen ni siquiera esa seguridad social, el gasto de bolsillo que hacen lo van a invertir de mejor manera en un tratamiento como la mastectomía, como la radioterapia, como la quimioterapia, y ya no les alcanza, obviamente, para la prótesis de mama externa, para la peluca oncológica o la manga del linfedema. Y me dirán, ¿qué es una manga del linfedema? A las personas que les tratan el cáncer de mama generalmente les quitan ganglios. Y al quitar ganglios, de toda esta parte de aquí puede ser 1, 2, 5, 13, se afecta el drenaje linfático. Y si no están educadas para tratar eso, y si no tienen la manga del linfedema, que es una manga que comprime en ciertos puntos particulares, dependiendo de cuántos ganglios te quitaron, el brazo, el antebrazo o la mano, las inflamaciones pueden inclusive discapacitar a las personas del movimiento del brazo, del antebrazo, de la mano o de toda la extremidad. Y son todos estos insumos que les estoy diciendo, insumos caros, predecederos, que por más que los cuides bien, quizá te duran 1 año, 2, 3. Entonces, de esta manera, los donativos que tiene Fundación CIMA los usamos para darles toda esta parte de contención y de insumos que cubren otras de las necesidades del camino largo que implica enfrentar una enfermedad como el cáncer de mama. Tenemos los convenios médicos, todo el año trabajamos para tener precios preferenciales con especialistas en institutos de salud, en clínicas, en laboratorios. ¿Para qué? Para que quien nos hable, no tienen que tener un diagnóstico, nos hablan, les damos un precio preferencial, les referimos un lugar en donde puedan hacerse su mastografía, su ultrasonido, estudios de sangre o quizás un PET a mejor precio o pedir una segunda opinión. Esto lo pueden utilizar ustedes y se lo pueden acercar como una herramienta a quien conozcan que tenga la necesidad. Tenemos voluntariado, modelo CIMA, vamos a comunidades marginales a educar a las personas qué tienen que hacer, un poco estas pláticas, pero con muchos más elementos porque ahí capacitamos a los líderes de comunidad, a las parteras, a los auxiliares de salud, para que sigan generando grupos y sigan replicando el conocimiento y así las personas generen un mejor autocuidado y al mismo tiempo hacemos convenios con la Secretaría de Salud de manera tal que los médicos se capaciten para qué, para que si llega una persona con una bolita, como le pasó a Alejandra, no la regresen sin haberla revisado y no lleguen luego con un cáncer a destiempo. El Cimabús y el camino a la vida. Esas zonas marginales del país generalmente son zonas que no tienen un acceso fácil a una institución de salud y menos aún a una institución de tercer nivel que ya viene siendo donde les pueden dar sus tratamientos oncológicos. Entonces, para darles un ejemplo, nosotros recibimos en donación algún vehículo y hacemos un convenio de comodato con la Secretaría de Salud y entonces hay personal de Fundación CIMA que le ayuda a la Secretaría de Salud a monitorear el lugar y saber dónde están las clínicas que se necesitan para que cierta población llegue a sus estudios de diagnóstico oportuno y o a recibir sus tratamientos. Es importante porque son comunidades de personas en las que muchas veces ellas tienen que decidir, o ellos, se acompletan para el gasto de la semana o pagan lo que implica un viaje de 5 o 7 horas. Por ejemplo, la gente de Hidalgo no tiene centro oncológico. Tienen que venir a Ciudad de México, al INCAN, a tratarse. Y esos gastos implican para muchos de ellos inclusive hospedaje. Entonces, de la mano con la Secretaría de Salud monitoreamos y armamos todo esto para poder transportarlas, llevarlas y traerlas. Eso, entre otros programas que no se los voy a decir todos, incidencia en política pública, es uno muy particular. También estamos trabajando en este momento para que haya una reforma a la ley de salud. La ley general de salud menciona la palabra cáncer 7 veces. Y tenemos una pandemia oncológica, no en México, en el mundo. No tenemos un marco regulatorio que haga obligatoria una política pública, que ya deje de ser una política pública, que puedan modificar de acuerdo a se modifica cada administración, sino como un marco obligatorio que para modificarlo, desecharlo, tenga que pasar por las cámaras. Estamos también trabajando por eso. Son varias las trincheras en las que trabaja Fundación CIMA con otras fundaciones y otras asociaciones. No, ¿tú me ayudas? Gracias. Porque creemos, aquí la voy a dejar y mejor me ayudas tú.
porque creemos en el trabajo en equipo. Trabajamos con asociaciones nacionales, obviamente, con un par de asociaciones internacionales como el ABC Global Alliance y la Unión Internacional de Control de Cáncer. Y bueno, el cáncer es una enfermedad que es multifactorial y de igual manera, para poderla atacar, para poderla enfrentar, necesitamos trabajar con diferentes actores y desde diferentes frentes. Este es uno de ellos con la colaboración conjunta con otras asociaciones. Aquí sigue, por favor. Entramos al tema. El cáncer de mama. Ahí tienen algunas cifras. Si se detecta a tiempo y se atiende de manera adecuada, es curable. Ya lo dijimos. Eso realmente es lo que puede disminuir la tasa de mortalidad que tenemos en un país como México. Y lo digo porque lo han hecho en otros países. En otros países no mueren 21 mujeres por cáncer de mama todos los días. Entre los datos que están ahí, el que más me interesa es el que ya les mencioné. 70% de los nuevos casos se detectan en etapa avanzada. Tenemos una ventana de oportunidad enorme ahí. Y ahorita les voy a decir cómo pueden aprovecharla, sobre todo desde su trinchera. La que sigue, por favor. Anatomía de las mamas. Para el tema que nos ocupa, hay que saber que la estructura de la mama pues no es lisa, no es como tocarnos un codo, tocarnos un brazo. Hay que conocer la arquitectura de la mama para poder detectar un cambio. Están los lobulillos, que son las glándulas que producen leche, y los ductos, que son los canalitos a través de los cuales corre la leche hasta el pezón. Fíjense nada más, el 80% de los cánceres de mama están en los ductos y entre el 10 y el 15% se originan en los lobulillos, es decir, en las glándulas. Y ambas estructuras del seno están, digamos que expuestas. ¿Expuestas a qué? Al tacto, a la autoexploración y a la vista. Por eso es tan importante autoexplorarse. La que sigue, por favor. Las células del cáncer. Todos tenemos células cancerosas en el cuerpo, todos. Depende de muchos factores que se acumulan en un cuerpo en un momento determinado para que esa célula empiece a desarrollarse de manera tal que genere un tumor o una lesión. Aquí empezamos un poco con las buenas noticias porque una célula cancerosa no se convierte en cáncer de un día a otro. Pueden pasar de 5 a 10 años para que esa célula evolucione a lo que nosotros conocemos ya como un tumor o una lesión. Entonces tenemos una ventana de oportunidad de 5 a 10 años. El peor de los casos de 1 a 5, porque hay unos que evolucionan más rápido. Pero si estamos a las vivas haciendo nuestra autoexploración, haciendo los estudios que nos tocan, haciendo las revisiones que nos tocan, lo más probable es que lo podamos detectar a tiempo. De hecho, un tumor de 1 centímetro todavía se considera como una etapa temprana. No es en la etapa ni siquiera a la que quisiéramos poder llegar antes, y es posible. Pero entonces, vean la ventana de oportunidad que sí tenemos y podemos aprovechar. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de los factores de riesgo. Y antes de empezar a hablar de los no modificables y los modificables, hay que entender que un factor de riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra. Es decir, podemos reunir todos los factores de riesgo y no tener cáncer, o no reunir ninguno y que aparezca el cáncer. Y entonces, ¿para qué se los refiero? Porque eso les puede dar a ustedes una mejor elementos de mejor toma de decisión, tanto para ustedes como para el médico que los atiende. Porque si ustedes saben cuál es el nivel de riesgo que tienen, aunque eso no asegure que vayan a padecer la enfermedad, entonces pueden tomar las mejores decisiones. No modificables, estos factores pueden aumentar, como dijimos, la posibilidad de padecer la enfermedad y pues no son modificables. Ser mujer es el primero. ¿Por qué? Porque generalmente da a las mujeres, pero todo lo que voy a decir ahorita, proporción guardada, aplica para los hombres, incluyendo la mastografía para detectar y saber si es un cáncer de mama o no. Ser mujer, tener más de 40 años, lo cual nos afecta a todos en relación a las enfermedades que pueden ser degenerativas, vaya que aparecen con la edad. El antecedente familiar, sobre todo por la línea materna, una hermana, una mamá, una tía, una abuela,
ahí hay un factor de riesgo que no es necesariamente determinante, pero sí hay que considerar si ya hay que revisarlo con el médico, mucho historial al respecto, quizá valga la pena hacer una prueba genética para ver si tienen el gen BRCA1 o 2, que es el famoso caso de Angelina Jolie. Ella tenía el BRCA y por eso se hizo una profilaxis, es decir, se quitó los senos, se vació la matriz para evitar, porque ella sí tenía un riesgo de que prácticamente sí o sí le iba a dar cáncer o de mama o de útero. Pero estos casos son nada más entre el 10 y el 15%. No obstante, si tienen ustedes un familiar cercano con cáncer, necesitarían ustedes tenerlo en cuenta para tomar mejores decisiones en un momento dado y quizá puedan ser de las personas que no van a tener que, sobre todo las mujeres, hacerse una mastografía a los 40, sino antes van a empezar con la mastografía y antes de la mastografía con ultrasonidos. Y eso es algo que sin lugar a dudas debería el doctor de indicarlo, pero que ustedes lo sepan hace la diferencia, porque si el doctor no se los indica, pidan una segunda opinión y ustedes sean proactivos en pedir un estudio que puede monitorearlas de mejor manera. La menarca temprana es que haya una menstruación antes de los 10 años y la menopausia tardía, que haya una menopausia después de los 55. ¿Por qué? Porque el ciclo hormonal vivo, constante, es un riesgo. Hay un tipo de cáncer que se llama cáncer de mama hormonal, y como ya oyeron en la presentación que gracias me hizo aquí Horacio, yo soy abogada, no soy doctora, pero en la fundación, en el comité médico, nos capacitan para dar estas pláticas y curan la información que hay en la plática. Lo que les puedo explicar para que todos entendamos es que este cáncer de origen hormonal se alimenta justo de hormonas. Entonces, entre más vida activa hormonal tenemos, más probabilidades hay de que esa célula cancerosa consiga el alimento que necesita para mantenerse y evolucionar a un tumor. Sería la explicación sencilla que todos podemos entender al respecto. Por eso también hay que cuidar las terapias de uso hormonal y ahorita vamos a ir para allá. La que sigue, por favor. Factores de riesgo modificables. Aquí tendríamos que poner todavía más atención, todos, pero particularmente los que sumamos factores de riesgo no modificables. Alto consumo de grasas, azúcares, obesidad. Está documentado que tiene una incidencia directa como el consumo de alcohol y tabaco, porque las grasas, por ejemplo, muchas veces metabolizan como si fueran estrógenos. Entonces se vuelven un poco esa alacena para generar ese alimento que en un cáncer hormonal puede mantener o ayudar al crecimiento que genera un cáncer de ese tipo. De hecho, a las mujeres que tienen un cáncer de ese tipo les provocan inclusive una menopausia como tratamiento anterior para que todas las hormonas estén lo más dormidas posibles y la célula de cáncer, junto con otros tratamientos, no tenga esa potencia de alimentarse de las hormonas. Consumo de alcohol y tabaco, todos conocemos los riesgos que eso tiene. No tener hijos, no haber amamantado. Muchas veces cuando termino esta plática se acercan y me dicen con mucha angustia varias chavas, pues yo no quiero tener hijos o no he tenido hijos o no he amamantado. Pues les digo yo tampoco. Y tengo 54 años y soy menopáusica y tengo terapia de reemplazo, una abuela que murió de cáncer de mama metastásico y bueno, junto todos los factores que quieran. Pero el tema está que volvemos a lo mismo, es un factor de riesgo. Por eso yo no me salto ni mi mastografía ni mi ultrasonido, trato de cuidar mi estilo de vida. De eso va esta plática, de que vayan bien informados, de que tomen mejores decisiones y tomen acción, porque parte del nivel de mortalidad que tenemos en este país es por eso. Tenemos la información, pero dicen la información es poder, no es cierto. La información es poderosa y nos da poder cuando tomamos acción en consecuencia. Entonces, aquí acuérdense de eso y tomen acción para que puedan realmente lograr un resultado que les beneficie. Terapias de reemplazo hormonal por tiempo prolongado sin la supervisión de un endocrinólogo. Y aquí estamos hablando no de la terapia hormonal, por llamarlo de alguna manera así, para el control de natalidad,
Si van con el ginecólogo y les dice, les voy a poner un dispositivo de control de natalidad hormonal, no pasa nada. Pueden tomarlo como una elección. Pero si las mujeres que que hemos estado en premenopausia y luego en menopausia, te quieren poner un dispositivo de esos, el ginecólogo, y luego sin haberte revisado, puede ser una bomba de tiempo terrible, porque estos dispositivos sueltan hormonas por 6, 8 meses, a veces hasta un año. Y si no te revisaron bien, no fue un endocrinólogo el que supervisó eso, igual tú ya tienes una célula evolucionando para cáncer y lo único que vas a hacer es potenciarla. Y no puedes parar ese efecto hasta que termine el dispositivo de soltar toda la hormona. Entonces, no, y se los digo porque, ahorita el gran público que estoy viendo no está en esa fase de la vida, pero muy probablemente todos tengan cerca a una tía, una amiga, una hermana o a su mamá paradas en ese escenario. Y de veras no tienen ustedes una idea de la cantidad de ginecólogos que llegan y ponen un dispositivo de esta naturaleza como dar una calcomanía. Y muchísimas mujeres se quedan ahí atoradas alimentando un cáncer que cuando ya el dispositivo dejó de dar la hormona, ya tienen un cáncer avanzado. Porque no hay tratamiento tampoco que combata con los efectos que pudiera hacerlo si tienen ahí adentro ese alimento para un cáncer, por ejemplo, de mama de tipo hormonal. Entonces, que lo sepan ustedes para que también se lo compartan a las mujeres con las que están cerca. Y si tienen dudas, si quieren saber más, pueden hablar a Fundación CIMA, esas personas, y informarse al respecto. Les damos la información y inclusive las podemos referenciar con un endocrinólogo que les dé una segunda opinión. ¿Qué sigue, por favor? Una forma sencilla que recomendamos para alimentarnos mejor es revisar que cada uno de nuestros platillos tenga 50% de vegetales, que tomemos 1 o 2 frutas al día, enteras, no jugo, no sin cáscara, porque ahí viene la fibra, 25% de carbohidratos, se pone aquí sanos, es decir, enteros con el grano, con la fibra que nos sirve, evitar los que están refinados. Y el 25% de proteínas, evitando las carnes rojas, que también está muy documentado, tienen una incidencia directa para el cáncer de mama, y no solamente el cáncer de mama, sino otros tipos de cáncer como el colonorrectal. La que sigue, por favor. Y aquí están los síntomas que ameritan una consulta con el especialista. El especialista, hablando de cualquiera de estos síntomas, es el oncólogo. Entonces, siempre estamos buscando una bolita, ¿no? Pues no. Sí buscamos la bolita, pero no solamente en el seno. Una bolita en toda esta parte de aquí, en toda esta parte del interior del brazo, en toda esta parte de la axila, puede estarnos avisando de un cáncer de mama, porque toda esta parte está llena de ganglios que son monitores de algo que puede estar pasando en la mama. Los hoyuelos o deformaciones que se suma de alguna manera el seno, y ahorita Clau les va a dar un muy buen ejemplo de esto. El cambio de textura, que de repente a la mama le salga como celulitis, o que de repente salga una parte donde esté escamoso. Generalmente, ¿qué hacemos? Nos vamos con el dermatólogo, tratamiento 6, 8 meses, a veces hasta más, no se quita. Pues a veces hasta más, y luego cuando nos damos cuenta, el cáncer que pudiéramos haber empezado a tratar y detectar hacía 6, 8 meses, un año, pues no está detectado. Una erupción enrojecida, que de repente va y viene, o que se queda ahí y no sabemos por qué. Todas estas, repito, no quiere decir que tengas cáncer de mama. Quiere decir que tu primer paso a descartar es con un oncólogo para saber que no es cáncer de mama, y entonces sí, ya vamos con el dermatólogo, con quien ustedes quieran. No tienen un oncólogo cerca, hablen a Fundación CIMA. De hecho, en México nos hacen falta oncólogos, muchísimos oncólogos. Entonces, pero eso no quiere decir que no existan. Entonces hay que consultarlos, hay que quitarle también el prejuicio que tiene el ir con el oncólogo, porque realmente vamos a descartar un riesgo y entonces ya podemos actuar mejor y más rápido. El cambio de posición de los senos. ¿Por qué el hundimiento? ¿Por qué el cambio de posición en los senos? Muchas veces la lesión está muy atrás o posicionada en un lugar donde no es detectable al tacto o a la vista,
pero está atrás y está jalando el seno. Entonces, o lo sume o lo mueve del lugar, pero si uno sabe cómo es cada uno de nuestros senos o de sus pechos, hombres, y hay un cambio en este sentido, habría que ir a descartar con el oncólogo que fuera cáncer. Y hay uno que no está aquí, pero que también importa, y lo refieren muchas mujeres que son diagnosticadas con cáncer, el cambio de temperatura en los senos. Los senos generalmente son de una temperatura más fresca que la panza, por ejemplo. Si hay cambio de temperatura en uno, en los dos, por momentos, intermitente, eso también habría que ir con un oncólogo a descartarlo. La que sigue, por favor. Y tenemos la tríada de detección oportuna. Aquí estamos poniendo los mínimos a los que se refiere la norma oficial mexicana. ¿Y por qué se refiere a esos mínimos? Porque la norma oficial mexicana de lo que está hablando es de un plan de tamizaje nacional. Es decir, ¿qué necesito hacer para revisar a toda mi población, principalmente femenina, que es mi población de riesgo, en tal y tal edad, para que yo pueda revisar por lo menos al 70% de esta población que vive en México? Eso es un tamizaje aceptable según la OMS. Entonces, estos son los mínimos. Comenzar la autoexploración cuando empiece la primera menstruación. En Fundación CIMA nos gusta recomendar que empiece la autoexploración desde que es evidente el cambio hormonal en el cuerpo de un niño o una niña, porque la explosión de hormonas ahí está, el cambio que generan las hormonas ahí está. Y si ellos y ellas van conociendo cuál es la estructura de su cuerpo, cómo pueden cuidarlo mejor, van a tomar mejores decisiones. Exploración clínica, una vez al año, por lo menos a partir de los 25 años, ir con el médico en el caso de las mujeres, la ginecóloga en el caso de los hombres, con el médico general o familiar, porque todo lo que estoy diciendo también aplica, proporción guardada, al cáncer de testículo y al cáncer de próstata. Entonces, ustedes también podrían tomar estas medidas adecuándolas, porque los números están casi iguales. No es el tema del que yo vengo a hablar, pero sí me importa referírselos porque pueden cuidarse mejor si lo hacen. En Fundación CIMA nos gusta recomendar que a partir de la primera menstruación en las niñas, a partir de cuando el cambio es evidente hormonal en los chavos, que vayan a revisarse con el médico por lo menos una vez al año y se saquen sus estudios de sangre. Inclusive, vamos y nos sacamos la biometría hemática, nos sacamos los 30 y tantos elementos y nadie nos dice a las mujeres, ¿por qué no te sacas el CA-125? Es un marcador tumoral como lo es el que les hacen a los hombres para la próstata. Y nos podría indicar, y es una manera de complementar muy bien nuestro chequeo como mujeres, porque ahí nos puede brincar algo respecto de un cáncer de endometrio, de un cáncer de ovario, de un cáncer de mama, de un cáncer cervicuterino. Entonces, esas se las dejo también como una más que deberíamos de tener a mano. Y bueno, ¿por qué todo esto no me lo dice el doctor? Pues muy mal que el doctor no nos lo diga, pero ¿qué creen? Ocupamos muchas veces más tiempo en revisar una app y ver cómo funciona, o ver cómo jala mejor la cámara de nuestro celular, que en saber qué necesitamos hacer para monitorear nuestro cuerpo. Y no está mal que le invertamos tiempo a la cámara del celular, pero primero tendríamos que estar sabiendo mejor cómo monitorear nuestro cuerpo, porque cuando no hay salud ya no hay nada. Entonces es importante que revisemos las prioridades y a qué le damos tiempo primero. Y luego la mastografía. Una mastografía mínimo para las mujeres de 40 años 2 veces al año. Perdón, cada 2 años. Norma oficial mexicana es el mínimo. En Fundación CIMA les pedimos encarecidamente que vayan a hacerse su mastografía una vez al año, acompañada de un ultrasonido, porque cada estudio detecta distinto. En la mañana estuve dando una plática con una radióloga y nos decía, ningún método es infalible. La mastografía te cubre el 80 y tantos %, pero si la acompañas de una ultrasonido, tu posibilidad de detectar el cáncer sube hasta casi el 97%. Entonces, tomemos en cuenta que aún así nos queda un 3% del que llaman el cáncer oculto, que no sale ni en las mastografías ni en los ultrasonidos. Y si ustedes tienen una mama densa, es decir, una mama con mucho tejido glandular, que generalmente las mujeres jóvenes tienen una mama densa, por eso no se indica antes de los 40,
Pero acuérdense que esto es para poder tamizar a una población. Si esta chava tiene familia directa del lado materno con cáncer, tiene una menarca temprana, tiene otros factores de riesgo y demás, quizá esa chava tenga que empezar a hacerse su mastografía a los 30 y tantos y empezar antes de los 30 y tantos con ultrasonidos para ver e ir monitoreando cómo va cambiando la arquitectura interna de su seno y monitorear algo. De hecho, en los lugares que hacen buena lectura de mastografía, no te sacan una placa y te dicen ya no vi nada y me voy. Te piden por lo menos las 2 placas de los años anteriores para poder comparar el tejido mamario. Esa es una buena lectura, es una referencia para ustedes saber que están yendo a un lugar que sí saben cómo hacer la lectura y que la van a hacer con más cuidado. Hay mucho falso negativo. Los lugares a los que vamos a hacernos la mastografía, el mastógrafo no necesariamente está calibrado, tiene mantenimiento, o la persona que lee la imagen no necesariamente está capacitada. Entonces, tenemos que buscar lugares que tengan buena referencia. En Fundación CIMA recomendamos algunos porque son los que nos recomienda o autoriza nuestro comité médico para subir los convenios en las colaboraciones. Pero ustedes con estos tips también pueden revisar mejor si están acudiendo a un lugar en el que el resultado radiológico y de los estudios pueda ser más confiable. Aquí sigue. Y finalmente los mitos. Varilla sobre brasier apretado, recibir un golpe, usar desodorante, la radiación por electrónicos, implantes mamarios, dolores al cambio hormonal, tomar café y la radiación por mastógrafos. Todos estos son mitos. Es decir, no hay evidencia científica que los pueda considerar ni siquiera como un factor de riesgo. Y recuerden que el factor de riesgo es la posibilidad de que algo ocurra. Entonces, todos estos en eso se quedan. Y me detengo en la radiación por mastógrafos, porque luego dicen que no me voy a hacer la mastografía porque me aprieta el seno y entonces eso es casi como un golpe y eso me va a provocar que la lesión, es como recibir un golpe, es un mito. No, que la radiación que da el mastógrafo, reciben más radiación yéndose un día a la playa, no es broma, reciben más radiación en un vuelo de más de 5 horas o de más de 3 horas que en una mastografía. No hay manera de que tengan un factor de riesgo por la radiación de la mastografía. Podrían hacerse una a diario, por años, todos los días, y apenas eso quizá llegaría a ser un factor de riesgo. ¿Que me duele mucho? Pues claro que duele, pero hay muchos más procedimientos que nos hacemos, y sobre todo como mujeres, que duelen más que el minutito de la mastografía, y en esos vamos y no los hacemos. Priorizamos mal. No estamos dándole la importancia que tenemos al estudio, aun cuando no sea cómodo. Entonces, les dejo esos datos porque quizá eso los anime y los anime también sobre todo a pasar esta información. Porque si su mamá, si su tía, si su hermana no se ha hecho la mastografía, ya le toca. De veras, hay gente súper, y ahorita se está viendo mucho, súper responsable que se hace cada año su mastografía y ya cuando llegan de una mastografía limpia del año anterior al que sigue, ya hay un tumor. Los hábitos y los estilos de vida influyen. Si ahorita les pusiera un mapa aquí y lo rayara yo a la mitad, de la mitad para arriba, que son los países de más desarrollo o con estilos de vida de países más desarrollados, su índice de cáncer de mama se dispara así. Y de la raya para abajo, lo que se dispara es el índice que tiene que ver con cervicuterino, porque es un cáncer que generalmente afecta a comunidades con menos recursos económicos o menos desarrolladas. Si agarramos un mapa de la República Mexicana y le hago la misma línea, desde el centro para arriba, el índice de cáncer de mama es infinitamente más alto que de la raya para abajo. Entonces, sí importa cómo vivimos, sí importa hacer ejercicio, sí importa lo que comemos, sí importa lo que respiramos y necesitamos cuidarlo. La última recomendación que quisiera darles antes de terminar es que ningún doctor, ni el mismísimo oncólogo, les puede decir que una lesión es cáncer si no hay una biopsia de por medio.
porque de veras no saben la cantidad de doctores que dicen, no, no tiene cara de cáncer. Y no saben la cantidad de mujeres que nos llegan de todas las edades, jóvenes también, con cáncer avanzado y a cuántas hemos tenido que despedir. Si no les hacen una biopsia, no pueden asegurarles que es cáncer o no es cáncer. Lo que sí sabe hacer el oncólogo y los radiólogos que trabajan de la mano con los oncólogos, es decir, cuando la lesión que está ahí amerita monitoreo, otro estudio o biopsia. Entonces, sépanlo ustedes, porque si tienen duda, también no saben la cantidad de casos de mujeres que llegaron por la terquedad de que no se quedaron sentadas y que no le hicieron caso al doctor en ese sentido y fueron por una segunda opinión. No saben con quién ir, háblenos a Fundación CIMA y los vamos a referir con mucho gusto. Y la última. Fundación CIMA trabaja a través de donativos, no recibimos recursos del erario público, realmente son los donativos de personas morales sobre todo, pero también personas físicas. Ningún donativo es pequeño para nosotros. ¿Eso en qué lo traducimos? En los insumos postoperatorios que ya les conté, en la manutención de esos programas en los que trasladamos pacientes, en la incidencia en políticas públicas, en las plataformas que tenemos. Entonces, si ustedes se sienten motivados para dar algún apoyo a Fundación CIMA, damos recibo deducible de impuestos, obviamente, y les agradezco muchísimo el tiempo y la atención. Váyanse con esta información, llévense la puesta y compártanla con quien puedan. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Y ahora es turno de Claudia Bres, que nos va a compartir su testimonio. ¿Cuántos de ustedes han sentido una flojera espantosa por hacer algo que tienen que hacer, como ir al doctor? En lo personal, y nos pasa sobre todo a muchas mujeres, vamos posponiendo el cuidado porque juramos que todo va a estar bien, que soy una bendita hija consentida de Dios y que nunca me va a pasar nada malo. Y así me pasó. En febrero del 2020 me hice mis estudios de rutina. El resultado que dio el especialista que me hizo el estudio puso que tenía, sí, un par de bolitas, pero que eran fibromas. Fui con mi ginecólogo y el ginecólogo dijo, siguen siendo fibromas, nos vemos el año que viene. Y luego vino la pandemia y entonces menos caso me hice, porque pues casa llena, 4 hijos, mi marido, trabajando los 6, estudiando también. Y fue pasando el tiempo hasta que empecé a sentir un pequeño dolor y algo que no me gustaba. Les voy a mostrar esta foto porque quiero que entiendan que el cáncer no se ve feo. No ves una cosa espantosa, deforme, negra o de algún otro color. Lo que ves es un seno que tiene un pequeño hundimiento. Pues esta era mi boobie, ya no existe, y debió de haber sido redondita. Si pasas a la siguiente, esa parte es la que está hundida. Gracias, ahí está. Esa parte es la que está hundida. En realidad podrías decir que era algo estético, que fue lo que yo pensé. Y mi marido, hombres, se los digo porque fue el que me motivó a hacerme caso. Los hombres pueden ayudar a las mujeres, nos pueden ayudar a hacernos caso. Si no ha sido por mi marido, me quedo no sé hasta cuándo sin hacerme caso. Y de ahí me fui con el cirujano plástico, no con un oncólogo, no con el ginecólogo, porque lo que yo quería era que me quitara esa bolita, que era un fibroma, y que me estaba jalando el seno. Se veía feo. Y dije, quítenmelo ya. Y cuando llego con el cirujano, él fue el que me dijo, procedemos a la cirugía siempre y cuando te vayas con esta doctora y si ella lo autoriza, te opero. Llego un mes después con la doctora porque tiene mucha lista de espera, es ginecóloga oncóloga, fui con ella, me revisó, me hizo un segundo ultrasonido
Y me dijo, no te preocupes, todo está bien. Son fibromas. Te veo en 6 meses. Más tardé en llegar a mi casa cuando me habla por teléfono y me dice, mira, estoy subiendo tus estudios a tu expediente y vi un pequeño detallitito que no me gustó mucho. Tienes cita mañana en el hospital con una doctora experta que usa el aparato ultrasonido del hospital, que es mucho más potente, y necesito que te haga ese estudio otra vez. Ahí voy al hospital al día siguiente, me hace el ultrasonido, ya voy con mi marido de salida del hospital, cuando me alcanzan me dicen, no, 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 espérate tantito, necesitas una biopsia. Y yo, ¿cómo? Si yo soy hija consentida de Dios, a mí nada me pasa, todo está perfecto. Me dijeron, no, 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 necesitas una biopsia porque vi una cositita que no me gustó. Al día siguiente estoy sacándome la biopsia y después de la biopsia me fui a comer con mi mamá, mi hermana y otras amigas y me dijo, ¿qué te pasó? Pues me hice una biopsia, pero, o sea, ya sabes, nada más por dejar tranquilo a mi marido y al doctor para que me opere ya, porque no me gusta cómo se ve mi chichi. El caso es que como 10 días después me habla la doctora para decirme, tienes cáncer. Y yo, no, 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 espérame tantito, o sea, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, yo estoy bien, yo tengo fibromas. Y tuve que ir con mi marido porque como estábamos todos encerrados trabajando ahí, le dije, a ver, espérame tantito, puse el speaker, repite lo que me acabas de decir. Claudia, tienes cáncer. Pasó lo que nadie espera y oí las palabras que nunca pensé escuchar. Nunca pensé escuchar. Y sobre todo, teniendo la edad que tienen ustedes, nos creemos más invencibles. Eso nunca me va a pasar. De haber encontrado el cáncer un año antes o unos 8 meses antes, me hubieran operado y no hubiera tenido que pasar porque me quitaran ganglios, ni el tratamiento de quimioterapia, que me dejó pelona y medio con una mente un poco difusa, ni hubiera tenido radioterapia. Que sí, yo usé la manga de compresión mucho tiempo durante las quimioterapias, pero después de la radioterapia, yo creo que mataron uno que otro ganglio más y se me empezó a hinchar la mano. Tengo la fortuna de vivir en la Ciudad de México, que por la altura hace que la linfa corra mejor. Pero si me voy a la playa, que me fascina la playa, se me hincha la mano y el brazo. Y es ahí cuando la paso mal, o cuando hace mucho calor, o cuando viajo. Y ahora tengo que aprender a vivir con las consecuencias del cáncer. Otra de ellas fue el pelo. Sí, por supuesto me quedé sin pelo. Y de aquí a que me volvió a crecer, pues el chayotito aquí, el calor que hace en la cabeza, no les puedo explicar. Todo eso, a final de cuentas, te acostumbras a vivir con eso. Porque gracias a Dios estoy aquí, ¿no? Tengo 4 hijos, espero pronto ser abuela y seguir disfrutando de un montón de cosas. Es una experiencia que te cambia la vida. A partir de esta experiencia, me doy mucho más, me veo más. Me atrevo a decir, ay, qué pena, no puedo verte porque voy a ir a hacer algo que me gusta. Le guste y le pese a quien le pese. Tomo ahora clases de baile y nada me hace cancelar la clase de baile. Bueno, más que estar aquí con ustedes porque es justo los lunes. Porque me importa más decirles y que les quede clarísimo que hay que hacer caso a todo lo que Elisa nos acaba de decir y no confiar. Ser más bien mal pensados o incrédulos y buscar siempre una segunda, incluso tercera opinión si no están tranquilos. Las mujeres, háganse caso, cuídense, dense prioridad. Y los hombres, hagan
aparte de que se tienen que también tocar, procuren que sus mujeres alrededor lo hagan y que hagan lo posible por también atenderse, no dejarse de tocar, no dejarse de hacer los estudios y en todo caso acudir con el especialista que es el oncólogo. No los quiero aburrir más, pero también quiero saber si alguien tiene alguna duda. ¿Quién va a ir al doctor cuando se sienta? Nadie va a ir al doctor ahora cuando se sienta mal. ¿Dudas? ¿Sí? Les paso el micrófono para que nos escuchen por Zoom. Bueno, ¿tú tuviste como algún síntoma? O sea, como además de... Cero. Cero. Solo las bolitas y el hundimiento del seno. Nada más. Por eso tienen que irse a hacer los estudios. Eso es lo más importante. El sábado fui al funeral de una amiga que se enteró que tenía cáncer cuando le salieron ya las bolitas aquí. Y duró 3 semanas después de que le diagnosticaron el cáncer. De ahí el estarse tocando y el estar procurando sacar los estudios cada año. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Gracias. Gracias por su atención. Bien, gracias. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos tu testimonio, porque bueno, como pudieron ver, pues no es lo mismo que les den una plática técnica, sí, obviamente cálida, cercana, en un lenguaje que lo podemos entender cualquiera, como lo hizo Elisa, a que ya de repente les comente a alguien que, pues en efecto, pasó por todo esto y lo que dice es absolutamente importante, que no teniendo ningún síntoma, porque el cáncer suele ser en algunos casos una enfermedad de tipo silenciosa, ¿no? Engañosa, y sin embargo, esta conferencia, con muchas de las que hacemos, tiene el propósito de poner el énfasis en la parte de la prevención. Y si bien, evidentemente, las cifras nos indican que la población que padece cáncer de mama, pues está por arriba más o menos de la edad que tienen ustedes. No deja de ser muy importante, como lo señalaron tanto Claudia como Elisa, eh, que hagan, digamos, esta conciencia para difundir esta información, este mensaje, y porque además, y aquí les pregunto, ¿alguien de ustedes ha tenido alguna amiga, conocida o familiar con un tipo de cáncer? Pues sí, o sea, es que es inevitablemente esto es algo que pues afecta a determinadas personas y por supuesto tiene un impacto en el entorno familiar, en el entorno de la contención emocional y de de las amistades que están cercanas al o a la paciente con cáncer. Bueno, antes de terminar esta conferencia, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia. A mí, Horacio, me gustaría agregar Comentario. dos cosas. Sí. Las 2/3 de los casos detectados tempranamente y sobre todo con las terapias, el avance de las terapias hoy, no necesitan la quimioterapia, no necesitan la radio. Lo que dijo Claudia es bien importante. Entonces, no se queden con la duda. Es mejor que pequen de exagerados en los estudios. ¿Se dan cuenta cuántas veces la devolvieron? Y siendo una persona que se hacía los estudios, vente, vimos algo raro, no, espérame tantito, vamos a hacer otra cosa, hasta que le hicieron la biopsia. Entonces, no se queden contentos, pidan una segunda opinión, o si alguien cercano a ustedes está en esas, empújenlo a que pidan una segunda opinión para que estén realmente seguros y lo descarten. Para las personas que nos están acompañando a través de las plataformas y redes sociales, si desean hacer alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos atentos, porque les recuerdo que además de quienes nos acompañan aquí de manera presencial, en la sala de maestros también estamos transmitiendo esta conferencia a través de Zoom. De verdad no tengan ni miedo, ni pena, ni vergüenza para hacer algún tipo de comentario. Comercial.
No, este año acabo de sacar un podcast para platicar la experiencia del cáncer. Tiene capítulos dependiendo del tema. Se llama así, Mi experiencia con el cáncer, para que quienes tengan un poco más de dudas sobre cómo es una quimio, cómo es una radio, cómo fue el diagnóstico, lo más importante, etcétera, etcétera, puedan conocer al menos el punto de vista de alguien que ya pasó por ahí en Spotify. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Sin pena. Bueno, cualquier cosa, ya saben que nos pueden encontrar también en la DAE. Les recordamos la información de Fundación CIMA. Muchísimas gracias, Elisa, por estar aquí, Claudia, por toda la información tan importante que nos comparten, Horacio, por siempre ayudarnos a difundir y fortalecer esta información tan importante. Y bueno, como les comentaron, compártanla. No se queden con la información, compártanla. Gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí en la sala de maestros, también a quienes nos acompañaron a través de la transmisión vía Zoom. Cortamos aquí. Muchas gracias y muy buenas tardes.